Para iniciar con nuestro estudio de hoy. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tu misericordia, por tu gracia, que cada día, Señor, son nuevas, cada día nos alcanza, cada día, Señor, nos fortalece, nos anima y nos alienta. Señor, y gracias de verdad porque tu perdón, tu Espíritu Santo nos guía, Señor, al arrepentimiento, y tu perdón siempre está presente para nuestras vidas. Gracias porque tu amor también está ahí, siempre anuente, a abrazarnos, a levantarnos, a animarnos, a consolar nuestros corazones, a reconfortar nuestros corazones, Señor, y a guiarnos a ti, Señor. Padre, en esta mañana queremos poner en tus manos el tiempo del estudio. Por favor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad. Llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, trayendo expectativa. Señor, que seas tú trayendo convicción, Señor, y fe y esperanza a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, todo este capítulo nos habla acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque que Pablo le ha dado a este capítulo, porque está hablándole, está exponiendo, está explicándole acerca de la resurrección de los muertos a la iglesia de Corinto. ¿Por qué causa? Bueno, habían cristianos escépticos, habían cristianos que no creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, entonces Pablo comienza a enseñarles a la iglesia acerca de este tema, porque es importante para el cristiano que sepa y comprenda. Obviamente no vamos a comprenderlo con nuestro entendimiento humano, pero sí podemos comprenderlo con nuestra fe, con nuestro espíritu. Y por eso es que ponemos nuestra fe en esto, porque es importante la resurrección de los muertos. Es parte de uno de los pilares del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio se compone por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y es en eso en lo que tenemos que poner nuestra fe. En la muerte, lo que significó la muerte de Jesucristo, que había sido profetizada miles de años atrás, que había sido profetizado incluso desde el inicio, después de la caída del hombre. Había sido anunciado este tiempo, había sido anunciado no solamente su sacrificio, sino también su sepultura y también su resurrección. Y por eso es que es importante, porque la resurrección es lo que sella toda la obra de Jesús. Es lo que garantiza que verdaderamente Jesús es quien dijo ser. Y no hay ningún otro profeta, ni ningún otro precursor de ninguna otra religión que haya podido hacer lo mismo. Todos tienen su filosofía, tienen su ideología, tienen su manera de practicar o de buscar a Dios, pero ninguno de ellos ha podido decir que va a resucitar con un cuerpo glorificado. Ninguno de ellos ha podido decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y la única manera para llegar al Padre es por medio de mí. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es entonces en donde este dato, donde estas palabras eliminan el resto de creencias. Eliminan el resto de opciones que el mundo ha planteado para poder buscar a Dios. Porque Jesucristo no solo anunció su muerte, sino que Él se dio voluntariamente. Y Él dijo: yo doy mi vida, pero tengo también poder para tomarla, para volverla a tomar. Y ningún otro ha podido decir lo mismo. Y no solamente decirlo, porque el hecho de la resurrección es lo que garantiza que verdaderamente Él tiene poder. Fue lo que le da el fundamento a sus palabras. Entonces, es tan importante para la iglesia que por eso Pablo comienza a explicar
a exhortar y a instruir a la iglesia de Corinto respecto a este tema. Entonces, la semana anterior vimos cómo Pablo confrontó a aquellos que no creían, haciéndoles ver de que muchos de ellos no conocen a Dios. Entonces venían a la iglesia, decían que eran cristianos, pero realmente no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo nos lleva a creer fielmente, no solamente en la muerte, en la sepultura, sino también en la resurrección. Y era en lo que muchos no creían. Por cuestiones culturales, por cuestiones étnicas, por ideologías y filosofías. Estaban en medio de la filosofía greco-romana, la cual era muy fuerte en esta época. Entonces, trayéndolo a nuestra actualidad, es importante comprender de que hay muchos que no conocen a Dios. Sí, podrán ir a la iglesia, podrán estar sirviendo, podrán estar haciendo obras de caridad, de obras de bien, podrán ser buenas personas, pero no conocen a Dios porque no hay fruto del Espíritu en ellos. No han nacido de nuevo. Hay personas que han declarado con su boca que reciben a Jesús en su corazón, pero no lo han hecho con convicción. Y esto no los hace verdaderos creyentes. Hay personas que se han bautizado en agua, pero esto no los hace verdaderos creyentes. Porque el bautismo en agua es el reflejo, el simbolismo de lo que ya ha sucedido en el interior, en donde hemos muerto a nuestra antigua vida y hemos resucitado, hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Y por lo tanto nuestra vida comienza a verse fruto del Espíritu. ¿Y cómo podemos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida? Con la constancia y la firmeza en la que caminamos en nuestra vida cristiana. ¿Qué compromiso tenemos con el Señor? No con la congregación, no con la religión, sino con el Señor. ¿Verdaderamente, por voluntad propia, estamos dejando a un lado las cosas que no edifican nuestra vida para seguir a Cristo realmente? ¿Qué precio estás pagando para realmente darlo todo por Jesús? ¿Prefieres la bebida? ¿Prefieres la fiesta? ¿Prefieres otras cosas antes que a Cristo? Porque hasta en estos detalles podemos ver en dónde está el orden de prioridades en nuestra vida. ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que está dirigiendo nuestra vida? Y esto es importante. ¿Qué relaciones estamos teniendo y con quiénes nos estamos relacionando? En la semana pasada vimos que Pablo les decía, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto lo dice en el capítulo 15, el versículo 33. No es un dicho de ahora, es algo que viene desde muy atrás. Porque las malas relaciones corrompen nuestra fe, distorsionan la imagen de Dios, del Dios bíblico, del Jesús bíblico. Y es ahí en donde muchos han errado, pensando que realmente son cristianos, que realmente son creyentes, cuando en realidad no lo son y no han nacido de nuevo. Y es el punto por el cual Pablo ha desarrollado todo este tema, para que se den cuenta que realmente sus vidas deben reflejar a Cristo. Y no por religiosidad, sino por convicción, porque estoy dispuesto a darlo todo por alguien que lo dio todo por mí, para mi salvación.
Bueno, Señor es quien guía y dirige. No era el plan ir por esta línea, pero va de la mano porque es el puro evangelio. Es el puro evangelio. Necesitamos nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo, del Espíritu y de agua, o sea, por medio del Espíritu Santo. Y en otras secciones de los evangelios, Jesús lo advirtió a muchos de aquellos que lo seguían. Y en aquel día, hablando del final de los tiempos, muchos dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre yo hice esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Sí, pero yo nunca los conocí. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Pero eso no quiere decir que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, o que queramos vivir el cristianismo como a mí me parezca. La palabra de Dios nos enseña que la vida del creyente es vivir bajo sumisión a nuestro Señor Jesucristo, buscando su voluntad y buscando la santidad. No ser perfectos, pero sí mantenernos íntegros, reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado, nuestros errores y trayéndolos delante del Señor y permitiendo que Él redima nuestra vida. Pero todo esto para dirigirnos hacia nuestra sección de hoy. Porque Pablo en ese capítulo ha estado hablando, insistiendo, recapitulando acerca de los muertos que resucitarán. Pero en esta última sección del capítulo 15 nos hablará enfocadamente en aquellos que vivirán eternamente juntamente con Cristo. Así que vamos a continuar en el capítulo 15, en versículo 50, con la idea que Pablo ha estado planteando respecto a la imagen terrenal y a la imagen celestial. Anteriormente, en los versículos anteriores al 50, Pablo habló acerca de Adán, cómo él reflejaba la imagen terrenal. Pero el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, vino para traer la imagen celestial. Y Él es el precedente, y ese es el fundamento que Pablo usa. Él es el precedente, Él es el primero, Él es el que da testimonio de que sí sucederá, de que toda la humanidad que ha muerto resucitará. Juan capítulo 5, versículo 29. Jesús le dice a sus discípulos: unos resucitarán para vida, pero otros resucitarán para condenación. Y ya vimos ese tema. Los que resucitarán para vida lo harán en el día en el que el Señor venga por su iglesia, en el arrebatamiento, pero también sucederá en su segunda venida después de la gran tribulación. Y después de los 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo, al final del tiempo, de su reinado milenial, resucitarán entonces todos los demás muertos de todos los tiempos, todos aquellos incrédulos que viendo a Jesús nunca quisieron volver su corazón a Él. Incluso aquellos que vivieron de la religiosidad y no entregaron su vida verdaderamente al Señor. ¿Y resucitarán para qué? En Apocalipsis capítulo 20 nos habla acerca de que ellos vendrán a la vida para ser juzgados delante del trono de Dios. Y como consecuencia, el lago de fuego y azufre, juntamente con Satanás y el reino de las tinieblas. Y para ponerlo aún peor, la muerte será destruida. O sea, que no morirán, sino que vivirán eternamente en un continuo lamento y dolor en este lugar. Entonces, continuamos, versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará
la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Acá tenemos a Pablo hablando primeramente de la sangre y la carne, refiriéndose propiamente al cuerpo terrenal, el cual ha heredado el pecado de Adán, ha heredado la corrupción, la enfermedad, y no solamente el pecado, sino la enfermedad, ha heredado el desgaste físico, claramente, los dolores en los huesos, articulaciones, etcétera, la enfermedad en general. Entonces es un cuerpo corrupto, no es perfecto, y no puede heredar el reino de Dios, necesita ser transformado. ¿Por qué? Porque este cuerpo está adaptado a la vida en este mundo, en esta tierra. Pero cuando venga lo incorruptible, será adaptado a la imagen celestial, al ambiente celestial, con nuestro Señor. Y esto está hablando acerca de los que han nacido de nuevo, los que verdaderamente han entregado su vida a Cristo. Entonces, por eso la importancia de la introducción que les decía. Es necesario entregar nuestra vida al Señor realmente y estar seguros. Y después de estar seguros, dar fruto del Espíritu. Y en algunos lugares dicen, si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu en su vida. Es mentira. El fruto del Espíritu refleja el amor de Dios en nuestra vida. Refleja la misericordia, la gracia, la paz, la benevolencia. Eso es lo que refleja el fruto del Espíritu en nuestra vida. Una vida devota al Señor. Y no estar metido aquí en la iglesia, pero sí saber que estamos metidos dentro de la presencia del Señor y servimos al Señor en cualquier lugar en donde estemos. Y es parte del ánimo que Pablo le va a dar a la iglesia al final del capítulo. Entonces, lo terrenal no puede heredar lo espiritual, no puede heredar la incorrupción del reino de Dios. Versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. Esta palabra misterio se utiliza en el Nuevo Testamento para dos cosas. Primero, para referirse a aquello que fue oculto durante el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo viene a ser revelado a través de Jesucristo, a través del Espíritu. Y también algo importante es que los misterios en el Nuevo Testamento no pueden ser percibidos por la ciencia o por el razonamiento humano. Son cosas que son percibidas solamente por el Espíritu y son dadas y reveladas por el Espíritu Santo. Ahora, estos misterios solamente se concentran en la Escritura. No es que usted hoy me va a decir, yo tengo un misterio, que el Señor me reveló tal cosa. No, porque la revelación ya está en la Escritura, ya ha sido dada. Y Pablo entonces les dice, este es el misterio, esto es lo que ha sido revelado. No todos dormiremos. Entonces, Pablo viene de hablar de la resurrección de los muertos y ahora habla de la excepción que habrá. Y para comprender esta excepción que habrá, vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13
Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que no creen en Jesucristo ni en la resurrección de los muertos, que piensan que con esta vida acaba todo, o creen en la reencarnación y en el ciclo de la reencarnación, etc. Pero nunca ha habido ninguna evidencia acerca de esto. Una cosa es que alguien diga, pero otra cosa es que hayan testigos. Y con Jesucristo hubieron testigos. No solo la Escritura lo respaldaba, sino que también hubieron testigos oculares que presenciaron a Cristo en un ser corporal. No era un espíritu inmaterial, sino un ser corporal que caminó con sus discípulos, comió con ellos, disfrutó con ellos 40 días. Y que tenían las suficientes evidencias para que ellos lo reconocieran de que era Jesús, pero también tenía las evidencias muy claras de que estaba en un cuerpo celestial, o sea, sobrenatural. Estos entonces son los que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, no es que van a venir con Jesús, sino que asimismo, como Jesús fue resucitado en este cuerpo sobrenatural, con características celestiales, pero con las suficientes evidencias de que son las personas que nosotros conocimos, son las que el Señor traerá a la vida el día en el que Él regrese por su iglesia. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no es un invento de Pablo, no es una fábula, ni un invento de nadie. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Me encanta la expectativa con la que vivía Pablo. Pablo estaba esperando que el Señor regresara en ese tiempo. Y él tenía evidencias y habían señales de que podría suceder. De que esto podía suceder. Y por eso Pablo vivió con esta expectativa cada día de su vida. Con la adrenalina al máximo. Creyendo de que el Señor hoy iba a venir. Hoy iba a regresar. Y lo vivió hasta el último aliento de su vida. Y esto es un ejemplo, ¿sabe? Para cada uno de nosotros. Si viviésemos con la expectativa de que el Señor pronto regresará, entonces, ¿qué sucederá? ¿Cómo estuviésemos viviendo? Ya hubiésemos entregado probablemente nuestra vida al Señor, los que no lo han hecho. Pero aquellos que lo hemos hecho estarían anunciando el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, reflejando a Cristo, buscando vivir en santidad, buscando cómo poder animar a otros y enseñarles y exponerles la Escritura. Y es la manera en la que debemos de vivir, ¿sabe? Con esa expectativa, porque las señales están. Como cuando la nube oscura viene y pronosticamos que va a llover. De la misma manera, el Señor nos apercibe con su Espíritu de que Él está a la puerta y viene pronto. Y con esa expectativa debemos de vivir. Ahora, Pablo es acerca de esto mismo que está hablando en 1 Corintios. Vamos a regresar a nuestro texto. Versículo 51 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y es lo que viviremos, una transformación, aquellos que estén en vida aún.
Y los que han sido muertos, los que han muerto en Cristo, resucitarán para ser transformados. No es que el Señor va a juntar el polvo de los huesos que quedaron, todo lo que ya se ha desintegrado y crear nuevamente un cuerpo. No, Él tiene el poder para darnos un cuerpo de la imagen celestial. Entonces, esto es lo que sucederá. En 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Porque el Señor pudo haber regresado en el 2000. Pudo haber regresado en el 2012. ¿Se acuerdan que había una expectativa en el mundo que se iba a acabar o que iba a pasar, que iba a suceder? Bueno, y tantas personas que han errado en lo absurdo de decir que el Señor va a venir tal fecha, etc. Pedro nos dice, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la siguiente parte dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dejémoslo ahí. Porque el punto es este. Muchos han dicho, ya han profetizado, etcétera, de cuándo va a venir el Señor. Pero lo cierto es que vendrá como ladrón en la noche. Que usted no va a saber en qué momento le va a suceder. Y esa es la expectativa por la cual tenemos que vivir atentos en todo momento. Ahora algunos dirán, pero viene desde el tiempo de Pablo y no ha venido. ¿Qué garantiza que verdaderamente va a venir en nuestros tiempos? Nada lo garantiza, pero sepa que el Señor va a cumplir su promesa. Y si no ha cumplido aún, es porque vemos su gracia y su misericordia con todos aquellos que aún no han venido a Cristo. Algunos lo tienen por tardanza, pero el Señor es paciente con nosotros. Cuando Pedro habla acerca que es paciente con nosotros, habla parejo, no solamente con el no creyente, sino también con el creyente. Es paciente con el no creyente que no tiene aún a Cristo en su vida. Pero es paciente también con el cristiano que no está cumpliendo con lo que ha sido llamado a hacer. La gran comisión. Y nos hemos acostumbrado a reunirnos nada más los domingos y tener estudios los miércoles, pero fuera de eso, nadie se está activando a vivir verdaderamente su salvación. Entonces el Señor es paciente para que nosotros hagamos nuestro trabajo y despertemos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gracia y la misericordia del Señor la podemos ver acá, en estos versículos. Regresando a nuestro texto, versículo 52 nos describe cómo sucederá el tiempo en el que el Señor tomará a su iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, sucederá en un pestañeo. Hoy podemos estar y de pronto el Señor vino. Ahora, cuando habla acerca de la final trompeta, no está hablando acerca de la trompeta del juicio, que habla en Apocalipsis capítulo 11, sino que habla de un contexto militar romano, los cuales tenían 3 tiempos del sonido o de toques de la trompeta. El primero era para
que todos despertaran, que los soldados que estaban en sus tiendas se vistieran y estuvieran listos y preparados, con su calzado, con su vestimenta, con su uniforme. El segundo llamado era el llamado de reunión. Y el tercero, la final trompeta, era para marchar a la batalla. Y Pablo está refiriéndose a la final trompeta, en donde todos los santos marcharemos a la gloria celestial. ¿La escucharemos? No sabemos. Pero el Señor nos llamará a su presencia de una u otra forma, a través de la muerte o para ser transformados y tomados con Él para siempre, para marchar juntos hacia nuestra patria celestial. Pero el Señor es paciente con aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. Él es paciente. Por eso es que aún no ha regresado. Y entonces en ese tiempo seremos transformados en lo incorruptible, y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, la muerte va a ser devorada, destruida, y su aparente victoria desaparecerá. Y entonces Pablo en el 55 habla con algunas preguntas retóricas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro de tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué quiere decirnos esto? La muerte tiene un aguijón y es el pecado, con lo cual toda la humanidad ha sido inyectada, ha sido picada. Y por lo tanto la muerte tiene victoria sobre toda la humanidad hasta que vino Cristo. Y la ley, nos habla de la ley no solamente de los rubros de la ley, sino los mandamientos del Señor, porque la ley es el estándar de la santidad de Dios. Que Dios dio la ley para que pudiese la humanidad ver cuán culpable es de pecado. Para que pudiésemos ver como un espejo nuestra vida y decir: es imposible, o sea, yo no puedo llegar a cumplir cada aspecto de la ley. Es imposible para el ser humano. Por lo tanto, la ley nos acusa y refleja entonces del pecado. Y el pecado tiene como consecuencia la muerte. Entonces, ese es el orden. Y por eso la importancia de que seamos expuestos a toda la palabra de Dios, para que podamos comprender que necesitamos a un Salvador y que estamos condenados a muerte. Y que necesitamos a alguien que ponga su vida por nosotros. Y esa persona ya lo hizo. Y es necesario por eso que todos seamos expuestos a la palabra de Dios, para que podamos no solamente ver nuestra culpabilidad, sino también nuestro consuelo de que hay una opción, una única opción, por la cual podemos tener victoria sobre la condenación y podamos ver cuál es el camino, y ese camino es Cristo. Entonces no se trata de venir a la iglesia y calmar nuestra alma y nuestra conciencia y buena voluntad, sino que verdaderamente necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios para que haya convicción y transformación en nuestro corazón, un nuevo nacimiento,
para comprender de que ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, sino que ahora estamos en libertad en Cristo Jesús. Pero lastimosamente muchos hoy continúan viviendo con los picotazos del aguijón del pecado. Y deben verlo. Y aunque se resistan, esto no cambia la realidad. No cambia la realidad. Continúan bajo el dominio del pecado y como consecuencia está la muerte. No solo física, sino una muerte eterna de sufrimiento y dolor. Pero Pablo dice, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la oportunidad, la puerta, el camino que tenemos para poner nuestra esperanza en el Señor. Ya hemos visto todo lo bueno, todo lo malo, ahora estamos viendo el camino por el cual podemos llegar a nuestra patria celestial. Gracias a la gracia y a la misericordia del Señor, a su paciencia, porque esto es lo que nos da esperanza para vida eterna. Esto es nuestro consuelo. Gracias porque Él nos da la victoria sobre la muerte. Y por eso Pablo menciona estos versículos. La muerte, ¿dónde está su victoria? ¿En dónde está su aguijón? Después de que todo esto suceda, de que lo corruptible se vuelva incorruptible. Al final del reino milenial del Señor. Muerte, ¿dónde está su victoria? ¿Dónde voy a enterrarla? ¿En dónde está su aguijón? El poder que decía tener. Y es una pregunta retórica porque ya no lo tendrá. Porque será destruida, será absorbida, será desolada y desaparecerá. Y es la victoria, hermanos, que yo los animo a tener desde el día de hoy. Porque desde hoy, en esta parte de la eternidad, podemos vivir en victoria en Cristo Jesús. Y concluye Pablo este capítulo diciendo, el versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, no a veces, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe? Pablo no le está hablando al liderazgo de la iglesia, le está hablando a cada creyente, desde el más nuevo hasta el más antiguo, animándolos a que permanezcan constantemente firmes, creciendo en el Señor. Y nos muestra cuáles son uno de los rubros que nos ayudan a percibir que estamos creciendo en el Señor. ¿Sabe cuál es? Creciendo en la obra del Señor siempre. Comprendiendo que nuestro trabajo, o sea, nuestro servicio al Señor no es en vano, sino que va a ser remunerado en la eternidad. Entonces, ¿cómo? Ahora ya no es solamente que vamos a ser transformados, sino que habrá galardones esperando a nuestra vida para la eternidad. Eso es correcto. Pero todo se siembra durante nuestro tiempo en esta tierra, en este lado de la eternidad. ¿Quieres seguir creciendo en el Señor? Bueno, los discipulados son buenos, nos ayudan a ser equipados, pero más allá de eso, el Señor, después de discipular a sus discípulos, los envió, los involucró en la obra salvadora del Señor. Y esa es la obra del Señor, ¿sabe? La obra salvadora, no que usted salve, pero sí que muestra el camino hacia el Salvador. ¿Cómo? No solamente con palabras, con la predicación de la enseñanza, sino también juntamente o conjuntamente con esto, con nuestra obra, con nuestras actitudes.
con nuestra manera de vivir. Y esto es el ánimo con el que Pablo está concluyendo este capítulo. La salvación no es por obras, pero las obras vienen porque somos salvos. Las obras que son guiadas por el Señor, eso sí, no por nuestra voluntad y nuestro parecer y nuestra opinión, sino obras guiadas por el Señor. Y a veces pueden ser mínimas, que nadie las ve, nadie sabe, pero el Señor sí las está viendo. Entonces, ¿queremos crecer en el Señor? Involúcrese en el servicio de la obra del Señor. Crezca. No solamente no nos quedemos alimentándonos y engordando espiritualmente, sino que procesemos lo que comemos de la palabra del Señor y activémonos. Siempre con la expectativa de que el Señor regresará y teniendo en mente el futuro glorioso que nos espera a todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Quiero cerrar con una oración para todos aquellos que tal vez no están seguros de su salvación en el Señor. Quiero orar para que guiarles en unas pequeñas palabras con una confesión de fe. Y luego de esto terminaré en oración el mensaje por todos los hermanos también, que el Señor les guíe y les motive en su caminar cristiano. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias por que tú en la cruz has muerto para darnos salvación y vida eterna. Yo en esta mañana confieso que soy pecador. Confieso que no tengo cómo poder justificarme delante de ti. Y confieso y creo que estoy destituido de la gloria de Dios por causa de mi pecado. Pero creo firmemente en que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra siendo 100% hombre, 100% Dios, para morir en la cruz por mis pecados y expiarme y limpiarme de mis pecados, y que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó en victoria. Por lo tanto, confieso que el Señor, lo confieso como Señor de mi vida, para el perdón de mis pecados. Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme nacer de nuevo de tu Espíritu y que el fruto de tu Espíritu se refleje en mi vida. Guíame en el camino de la fe. No quiero perderme de este tan esperado momento en donde seremos transformados para vida eterna contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es la que nos muestra tu verdad. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Y te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre. Y Señor, yo oro por mis hermanos para que tú traigas convicción a sus corazones de que los domingos, de que la iglesia, que los tiempos de estudio bíblico no son nada más para rellenar una agenda, que son parte de la tradición familiar, sino que tienen un sentido y un impacto espiritual en nuestra vida, en nuestra familia y en la de nuestros hijos. Señor, yo te pido que por favor tú traigas convicción, que seas tú quien levante, Señor, obreros dispuestos, Señor, a la obra que tú nos has encomendado como iglesia, tanto en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo y en general en este mundo, Señor. Pero pon tú, Señor, el querer como el hacer en cada corazón, por convicción, Señor,
y que no haya condenación, Señor, en esto, sino que sea la convicción de tu Espíritu, que por amor y voluntariamente se levanten, Señor, servidores de tu obra, para caminar firmes y constantes y creciendo en el Espíritu, sabiendo y comprendiendo de que cada servicio y cada cosa que hagamos en tu nombre, Señor, no es en vano, porque hay un futuro glorioso que nos espera en ti, Señor. Así que trae esta convicción a cada uno de nuestros corazones y ayúdanos a vivir expectantes de tu regreso, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor.